Vos sos de Rosario, del barrio de Pichín. ¿Rosario? ¿Qué Rosario? No te hagas sentir. Te habrás sanado también. Alberto Orlando Olmedo, para todos el negro, nació el 24 de agosto de 1933 en Rosario, provincia de Santa Fe. Sin conocer a su padre, vivió siempre junto a su madre, doña Matilde. ¡No hables al sol que te vas a quemar! ¿Qué me voy a quemar? Yo ya estoy curtido. Alberto nace en un conventillo en Rosario, teniendo gran conocimiento de la pobreza, porque el conventillo es muy cruel. La historia de sus viejos fue muy particular. Doña Matilde se había enamorado de José Mautone, pero el hombre no soportó la idea de ser padre y decidió marcharse dejando que la mujer enfrentara sola el parto y la crianza de ese hijo que luego sería el motivo de felicidad de millones de argentinos. En realidad nunca lo reconoció ni a él ni a la hermana, y Cacho, el hermano más chico, es de otro de otro marido de Matilde. No lo reconoció, no le puso el apellido. El apellido de él real era Mautone. Él en una película se presenta y dice, ¿cómo se llama usted? Y dice Alberto Mautone, y mira la cámara con picardía. Fue un chiste que él se permitió. En el conventillo, madre e hijo ocupaban una pequeña pieza. Allí creció Olmedo, entre la adversidad y el amor de una mujer que le dio su apellido para anotarlo en el registro civil. Él me contaba los tintes de esa infancia dura, de qué podía rescatar, que se puso re feliz. Cuando le puso el piso a su mamá en el conventillo de donde vivía en Rosario, el piso, pues bien de tierra, no, le puso de cemento. Tiene infancia jodida, no es fácil. Yo creo que el amor que ha tenido Matilde, Teresita la hermana, Cacho de otro hermano, y él conformaron una familia como pudieron y salieron gente de primera. A los 6 años ingresó a la escuela número 78 Juan Francisco Seguí y 6 meses después encontró su primer trabajo en una verdulería. El negro siempre recordaba que tenía que levantarse a las 3 o 4 de la mañana para ir hasta el mercado central. Nunca olvidó que esas 40 cuadras que separaban su casa del mercado las hacía sobre un carro tirado por un viejo caballo y envuelto en el frío del amanecer. Después fue verdulero, carnicero, de todo, mira, hizo de todo, el negro hizo de todo. Yo sé que el negrito Olmedo fue de una familia humilde, ¿no? Y que le costó mucho llegar. Las pocas veces que él me ha hablado de eso, había mucha tristeza en su respiración, quizás un poco de resentimiento. A los 8 años aceptó trabajar en una carnicería. El trabajo no era bueno, pero le permitía ayudar a la vieja y comer todos los días. Olmedo sentía que a los 10 años de edad, interiormente, era más grande que lo que su documento de identidad le marcaba. Recordaba de las cosas puntuales, por ejemplo, que se sentaba en la puerta del conventillo y lo agarraba a Cacho, que era más chico que él, y le mataba los piojos en el sol. Se sentaban al sol y le mataba los piojos. Eran muy pobres, muy humildes. Grandeza por haber podido luchar contra todo lo que pasaba, de ayudar a su madre, poder haber transitado todo esto que contaban de verdad, de los piringundines y todo lo que pasaba en Rosario, que se decía con tanto humor, pero que era real, de haber llegado a donde estaba, pero era como una cosa que pesaba y que estaba ahí adentro, que no se había curado. Fue una niñez muy sufrida, de sabañones, de frío, de hambre, y con un problema que él lo llevó muchos años arrastrado. Él era uno de los 16 hijos que tuvo su papá, pero a ella, la hermana, no lo reconoció. En 1954 decidió viajar a Buenos Aires para probar suerte. Rápidamente ingresó a Canal 7 como tiracabo. Después viene a los 22 años a Buenos Aires, le costó mucho triunfar, mucho. Soy un provinciano que llegó a Buenos Aires y me vinculo a la televisión a través de un amigo, un director, Pancho Guerrero, que me introduce a ella como técnico. O sea que mis comienzos son como técnico, como switcher, a trabajar en televisión. A fines de 1955, en una fiesta de técnicos de la emisora, Olmedo
reveló sus dotes histriónicas. ¿En qué momento de su vida descubrió usted su vocación? Nací actor. Al nacer me aplaudieron. Lo aplaudieron por nacer. Efectivamente, el médico que me trajo al mundo me dio unas palmadas a la espalda. Fueron los primeros aplausos. En una mesa de fin de año, el Canal 7, como siempre, tenía problemas. Había una gran desinterna y él se sube arriba a la mesa, se pone a hacer una rutina que le había escrito Boiro, un director, y descubren esa vena del humor repentista, la gran crítica de costumbre, que después lo llevó a... fue él. Y entonces ahí mismo el interventor, que era Bringer Ayala, le ofrece un papel en un programa musical cómico que lo dirigía Pancho Guerrero. Durante 5 años hago los 2 trabajos, hago de switcher y trabajo de actor. Participó después en otros programas y spots comerciales. El general aclara dudas sobre los cigarrillos. Porque la etiqueta dorada. La etiqueta no se fuma, general. Pero los milímetros tampoco. Lo que usted fuma, general, es tabaco. Colorado. ¡Tabaco! ¡Gran paso, general! Colorado, tabaco y técnica de Philip Morris International. Lo demás son historias. Y se convirtió en un boom, empezó a hacer publicidades para sastrerías que ya no están más. Y ahí llegó. En Canal 9 comienza en 1960 El Capitán Piluso. Tras el suceso de su primera gran criatura, Olmedo inició un camino hacia la idolatría. Soy su compañero Toquito. A propósito, capitán. Toquito, ¿dónde está? Le habrá pasado algo. A ver. ¿En qué lugar está la comida? ¿La parrillada? Sí. Allá. Ya sé. Vamos. Lo conocí en el año 70. Yo estaba empezando en televisión y trabajaba en una agencia de publicidad, quizá la más importante de esa época, se llamaba Radio Publicidad. Y yo estaba en el departamento de televisión y de publicidad. Y un cliente nuestro, el Plan Ravana, había contratado a Olmedo, que en ese momento hacía Piluso, Capitán Piluso, para los avisos de Ravana. No empecé. ¿Quién? Vos. ¿No? Sí. ¿Tengo cara de loco? ¿Quién? Yo. ¿Vos? Sí. Sí. ¿Soy un payaso? ¿Quién? ¿Vos? Sí. En 1964 ingresa al elenco de Operación Jajá, un programa de Gerardo y Hugo Sofovich. En el 63 empezamos con Hugo Operación Jajá. Él estaba sin trabajo. Manteníamos una amistad y entonces le dijimos, ven a trabajar con nosotros, y ahí empezó la historia. Participa en El Botón, El Chupete y en Fresco y Batata, junto a Jorge Porcel. Con Porcel y Javier Portales, construiría sendas duplas imbatibles y eficaces. A Olmedo lo conocí hace muchos años. Trabajaba yo en Canal 13 y me propusieron ser el autor de un ciclo que se llamó El Chupete. Después le escribí casi, digamos, en el mismo tiempo, un programa que él compartía con Jorge Porcel, que se llamó Fresco y Batata. Una comedia. Hicimos televisión, hicimos el Chupete, que fue una temporada muy linda. En 1976, en el inicio de El Chupete, se anunció en cámara su desaparición para, enseguida, salir a desmentirla. Las autoridades de los intervenidos canales rescindieron varios contratos. A Olmedo, la gracia le costó no ser convocado por 2 años. Por las buenas me pueden quitar lo que quieran, por las malas no, ¿eh? Experto en mujeres. A pesar de su timidez, Olmedo despertaba grandes pasiones en el sexo opuesto. En el próximo bloque, las mujeres de su vida, el primer amor, la infidelidad, sus matrimonios fallidos y esa extraña relación que lo unió a mujeres como Silvia Pérez, Beatriz Salomón y Nancy Herrera, la madre de su 6º hijo. En ese momento sentía mucho amor por él y quería estar al lado de él y ayudarlo, y quizás no me podía ayudar ni siquiera a mí misma. Un gran esfuerzo.
Fue dentro de la pantalla chica que Olmedo se instaló como referente de un género absurdo, desmitificando la realidad televisiva, al mostrar ese mundo de papel pintado y atado con alfileres, el hoy remanido backstage. En la televisión desplegó gestos inolvidables y fue capaz de colocar al chivo casi al nivel de género y hasta de bromear con su propia muerte. Oiga, doña Cata, dentro de poco es mi cumpleaños. ¿Qué me piensa regalar? ¿Una mortaja? ¡Vi una cilinda! La letra nunca fue el fuerte de él. El fuerte de él fue siempre la arrepentización y trabajar sobre la letra. Yo he pasado con Gabino. Siempre le cuento. El primero, El Olma, ¿dónde vas? Que tenemos que grabar el sketch Corazón. Vamos. No lo tengo todavía madurado el personaje. ¿Cómo lo tenés? Vamos. Vos lo sabés bien, que yo tengo que madurar. Vamos, que madurar. Vamos a grabar, vamos. Todos a grabar el sketch Corazón. Vamos. Alberto Olmedo ha sido, es y va a seguir siendo un talentoso, un precursor de todos estos chivos que ahora todo el mundo lo hace, que tiran las cosas así en cámara y que improvisan en el momento. Un grande. Nadie supo bien por qué, pero el negro Olmedo conservó a lo largo de toda su vida una muesca de tristeza en el corazón. Bueno, Alberto tenía esa tristeza, ese misticismo propio de que suele decirse que es un poco hasta casi un atributo del payaso, del clown. Era una persona triste, con una tristeza por su historia de vida, con mucha necesidad de afecto, de dar afecto y a que lo quieran, y con mucha dificultad para poder expresar el amor. Una tristeza que le dejó heridas profundas y que lo llevó a caminar por la vida con una nostalgia que se le hizo carne. Así era el querido negro. Yo diría que parecería un tipo melancólico si uno lo encontraba, y bastante seriote. Lo que pasa es que Alberto, su profesión iba adentro, por dentro siempre. Era capaz de encontrarse con cualquier persona, quizás con algún íntimo, no le decía la verdad que estaba mal o no, pero era muy de guardarse las cosas, de decir, no, estoy bien, estoy bárbaro, para que nadie se preocupara. En cuestiones del corazón, la cosa fue similar. Siempre acompañado de hermosas mujeres, siempre amado y mimado por el sexo opuesto, el negro parecía que no podía encontrar la paz y la contención. Y tenía 52 años y me dice, ¿qué le parece? Porque él hablaba de usted, Olmedo, una hermosura. Él hablaba de usted. ¿Qué le parece? Tengo 52 años y no doy abasto con las mujeres. En cambio, cuando era joven, él volvía a Rosario. Nunca podía enganchar ninguna. Esto es un ser alojamiento. No me digas. Yo pensé que era un museo. En 1957 conoce a la productora televisiva Judith Jaroslaski y el 12 de marzo del 58 se casa con ella. 2 años después nace su primer hijo, Fernando, quien después falleció trágicamente junto al potro Rodrigo el 24 de junio del año 2000. Con Fernandito, pobrecito, tenía una relación muy cercana. Claro, era el mayor. Entonces, ya cuando Fernando tenía más de 18 años, no podía acompañarlo a comer de noche, a tomar un café y algo más después de la cena. Estaba muy unido con Fernando. Yo lo veía mucho con Fernando, con quien tuve más relación, y de un amor así impresionante, pero para mi forma de ver difícil de manifestar y de expresar. En marzo del 62 llega su segundo hijo, Marcelo, y en el 64, junto a su gran despliegue profesional, también llega al mundo su tercer hijo, Mariano. Pero en octubre de ese año, Judith descubre una infidelidad y el matrimonio se disuelve. ¿No te dice? Hoy me divorcio. Olmedo era un coqueto, pero un coqueto dulce, no sé, o sea, yo jamás puedo decir de que Olmedo estaba coqueteando seriamente con alguien. Vos sabés que la vida de pareja no es fácil, Mauricio, ¿no? Me imagino.
Con Silvina nos queríamos muchísimo, pero somos tan distintos que la cosa se empezó a caer. Dije, entonces, Silvia a mí por eso me quedé soltero. Cuando estás de novio, todo lo que haces les parece bárbaro. Tus amigos son sensacionales, tienen tu mismo gusto en cuanto te casaste. Sos un atorrante vos, son un atorrante tus amigos, son todas las mujeres iguales. Hicieron una sola, además son todas fotocopias. Y a mí me tocó el original. En 1967, en medio del éxito rutilante que obtienen cada uno de sus personajes, se casa vía México con Tita Ruz. Y al año siguiente llega al mundo su cuarto hijo, Javier. Tita y Olmedo, bárbaros siempre los vi estupendos. Además yo conocí la época brillante y amorosa de ellos. Entiendo de que fueron muy felices durante muchos años, con Tita, tuvieron hijos y bueno, y después terminó el matrimonio, ¿no? El 14 de enero de 1970 nació su única hija y su gran pasión, Sabrina. Muy particularmente era esta parte de la oreja era constante, mientras hablaba con alguien, estábamos cenando y estaba así, tocándome la oreja todo el tiempo. Era un loco, él era un loco siempre, no era un padre, un amigo de sus hijos. Sí, total, se trataban de igual a igual, jugaba con los chicos. Pero su vida amorosa no dejaba de tener permanentes vaivenes. Si bien le adjudicaron múltiples romances con mujeres hermosas, la historia registra una relación sentimental muy profunda y oculta con Silvia Pérez. En ese momento es que sentía mucho amor por él y quería estar al lado de él y ayudarlo, y quizás no me podía ayudar ni siquiera a mí misma. La televisión agiganta a la gente, te aclara los ojos, viste, los hace lindos. Respetuoso como pocos hombres en la vida. Caballero, mira, como ya no hay, como ya no se usan. O al menos siempre fue un gentleman. También lo relacionaron con la turca Beatriz Salomón. Esto que dijo que la va a llamar por teléfono no será cierto. Yo confío tanto en usted, maestro, no quiero tanto. Pero Zoraida, ¿cómo la voy a llamar? ¿Cómo pudiste pensar algún momento que yo voy a llamar a una persona desconocida? ¿Sabes que antes agarro la de podar y ¡ras! Pero en el año 1980 conoce a una modelo de flamantes 20 años, Nancy Herrera, y con ella también conoce la locura y la pasión. Me junto con él al terminar mis 20 años, casi cumpliendo 21 años, hasta los 28, con un impasse de una separación de 4 meses. Yo te diría que fue la novia, que no pudo tener cuando era pobre en Rosario. El osito, el patito, el mensaje en el espejito. Claro que yo no sé vivir solo. Cuando salí de la casa de mi vieja fue para casarme, ¿te acordás? Una mujer que realmente lo amaba, se notaba que lo quería el negro. Nunca los vi pelearse, al contrario, ella hablaba maravillas de él de ella. En el 81 llega el éxito de No Toca Botón. ¡Qué alegría golpea vuestros hogares! Porque hoy, programa de Huguito Sofovich ha sido considerado como el programa más gracioso, más velozmente sugerido que ningún otro. Pero también llega la separación oficial de Tita Ruz. Nancy era cuando estaba con Tita. Empieza como una aventurita y se va agrandando. Y se va agrandando la relación. La obsesión de Alberto seguía marcada a fuego con el nombre de Nancy Herrera. Se peleaban, se amigaban, necesitaban estar juntos, pero a veces no encontraban la paz para hacerlo. Sin ser tu marido, ni tu novio, ni tu amante, yo soy quien más te ha querido. Con eso tengo bastante. Lo que pasa es que estoy feliz, alegre. Estoy soltero, puedo elegir libremente a quien se me ocurra. Si siempre elegiste libremente a quien se te ocurriera, por eso tuviste los días con tu mujer. La gloria lo acompañó. El dolor era su marca más fiel. El amor por aquella joven veinteañera lo trastornaba. Las ilusiones eran una utopía y la muerte prematura una realidad que nadie podía imaginar. Él empieza después a convivir con Nancy. Yo no te digo que si empezó como empezó, pero terminó siendo un gran amor para él. Un gran amor.
Alberto estaba junto a Nancy en la destemplada mañana del sábado 5 de marzo de 1988, cuando en medio de una maniobra poco clara, pierde la vida al caer del piso 11 del Maral 39. ¿Por qué se subió a la baranda? No lo sabemos. Cayó desde una altura de 30 metros, golpeando primero sobre una plazoleta del bulevar para luego rebotar y quedar boca arriba con los ojos abiertos. Mar del Plata toda se conmocionó. El país se quebró en llanto. En principio, cuando salió por televisión, me pareció que era una mala broma de Olmedo, que ya había hecho la misma broma en el año 73 cuando quiso lanzar un programa en Canal 13. Entonces, enseguida pensé que era otra broma de Olmedo, pero fue la última que hizo. El capitán Piluso se había marchado junto a su última jugada de niño travieso. Se fue sin saber que esa mujer joven, a la que él amaba locamente, estaba embarazada de su sexto hijo, Albertito Olmedo. Siempre estaba todo el tiempo. Te vamos a la casa. Vos sos el hijo del Olmedo. Y sí. Una réplica exacta del hombre que hizo reír y llorar, de igual modo, a todo un país. Cuando se pone la luz roja de la cámara, ahí viene el misterio. Es como que el duende, pasa un duende o pasa el señor, ¿no? Hablo de Dios que me pasa por atrás y me convierte en otra persona. En el próximo bloque, la historia viva de un hombre que no supo ni pudo vencer su tristeza. Colón fue un hombre de gran renombre que conquistó al mundo entero y sin duda fue el primero que puso un huevo. ¿Le gusta? Y voy al final. No, antes del final me acuerdo de otra. Piluso es bueno. No. Si le temo al fracaso, no, porque lo he tenido. El hombre que en mayo de 1955 ingresó como switcher al viejo Canal 7 de Ayacucho y Posadas, con la ayuda de su amigo Pancho Guerrero, a quien había conocido unos años antes en Rosario, alcanzó la cima del éxito por mérito personal. Y ahora vamos a la prueba del cigarrillo, ¿eh? Atención, va a andar por mi oído derecho y va a salir por la nariz. ¿Qué tal? Siempre las mismas boludeces. Yo lo definiría como un excelente compañero, un tipo que tenía muy buena onda, hiper introvertido, muy vergonzoso, muy respetuoso de todo el mundo. Y de pronto veías ese loco lindo cuando se prendía esa lucecita de la cámara, y es lo que la gente conoce de Olmedo. Vamos al fondo. Vamos al fondo que te voy a mostrar una alfombra. A veces pecaba como de antipático, no era antipático, era tímido. Pero sí, ahora, se abría el telón, o la luz de la cámara se prendía y no sé cómo hacía ese monstruo, ese animal de actor. En 1985 impuso 4 personajes. El dictador Costa Pobre. No sé por qué te rajó el otro ruso. Porque esto era muy grande. La semana pasada era muy negrito esto, y eso puede ser una costumbre que adquiriste con tu amigo. ¿Quién? Juan Carlos David. Alias Mingo, el chancho. ¿Se cree que fue? El terroso. ¿Qué habrán dado juntos ustedes ahora? Sí, la verdad que sí. Bueno, pero se nota. Vengo otra cosa. Chiquito Reyes. No voy a dejar el departamento porque no te quiero ver más. Está bien, me gusta, pero no hasta las 6. Hasta las 6 de la mañana, más o menos. Sí, chiquito, sí. 5:30. Pero está bien, ¿ves? Tómalo o déjalo. El pitufo y el psicoanalista. No te saques ni los zapatos porque de 2 horas pasan volando. Y yo no me pienso bañar porque después el pelo mojado me dan la cana enseguida. Pero doctor, no es un hotel, es un consultorio esto. Te agarré. ¿Por qué? Por eso dice. ¿Por qué? ¿Cómo sabe que es un hotel? ¿Qué 2 horas? Olmedo es uno de los cómicos más caballerosos que yo conocí en mi vida, sin quitarle a todos los otros la parte de caballerosidad, pero él era extremadamente. Te digo extremadamente, ¿por qué? Porque él se guardaba todo para adentro. Es más,
En el sketch te matabas de risa, pero terminaba el sketch y lo primero que él te decía, ay, disculpame, te apreté, perdón. En el 86 se consagró con el Mano Santa. Aunque muchos le dijeron que no se metiera con el tema de los manos santas, brujos y videntes porque le iba a traer mala suerte. Alberto desoyó la sugerencia y siguió avanzando. Señora, ese Mano Santa la estaba tratando por asma. ¿Y qué? Y resulta que mi señora murió de diabetes. ¿No habrá sido usted? ¿Yo? Sí. Antes te corto la lengua. Porque yo cuando trato de asma, mueren de asma. Tiempo después, llegó otro personaje y con él el éxito de una dupla de antología. Álvarez y Borges junto a Javier Portales. Colón fue un hombre de gran renombre que conquistó al mundo entero y sin duda fue el primero que puso un huevo. Así es. ¿Le gusta? Y voy al final. No, antes del final me acuerdo de otra. Y después fue el Mucamo Perkins quien se apoderó de la aceptación de los televidentes. Señor Conde, transmítele a la condesa que luego de la visita que le hice anoche, hoy debo descansar, naturalmente. Señora condesa, dice el señor conde que esta noche a las 10, como siempre, lo espere con la luz apagada y sin hablar. En el 87 pasó a Canal 9 y allí nació Rogelio Roldán, jefe de cadete, inspirado en su gran amigo de la infancia, Rogelio Roldán. ¿Ya listo? Señora. Ahora sí te voy a tomar la temperatura. No, señora. Sácate la ropa. No. Sí, sácate la ropa, que te tomo la temperatura. Señora. En el teatro, su actuación como comediante y cómico tampoco dejó de ser meritoria, llenando siempre la sala. Sus trabajos fueron Promesas, la revista de las superestrellas con Porcel, Susana Jiménez y Moria Kazán. Seguimos rompiendo las olas, con el mismo equipo. El bicho tuvo la culpa y, entre otras, El negro no puede. Por este espectáculo, en el año 1987, ganó en Mar del Plata el premio Estrella de Mar. Era el rey en lo suyo. Las letras las sabía hasta ahí. Y después la defendía arriba del escenario como un león. Un repentista que tenía un enorme respeto por el texto, pero de todas maneras se le hacía pie en el texto y las cosas más divertidas eran las que él improvisaba. Su última obra fue Éramos tan pobres, la cual estaban interpretando en La Feliz en el momento de su trágica muerte. El negro desembarca con su arte en el cine el 20 de agosto de 1959 con Gringalet, pero sus resonantes éxitos llegarían con títulos como Las aventuras del Capitán Piluso. Oiga, don, nos llevaría a Pago Ancho. ¿Qué? Si nos lleva a Pago Ancho. ¿Dónde? ¡A Pago Ancho! ¡A Pago Ancho! No. Ya lo llevo. El satélite no quiere. La herencia. Escribí y adentro forrado el nylon. Y con una novedad. Su rayo en encaje de la misma tela. Los caballeros de la cama redonda. ¿Cómo tomaste tanto tiempo en volver? Oye, la mueblería es tu... Llevátelo si quieres. ¿Qué te dice? Tenemos que volver rápido. No, cliente apurado compra poco. Veníngale, que hay que ver. Bueno, andamos buscando una cama, ¿no? Pero tiene que ser algo especial. Acá entre nosotros, cama para Bulín. ¡Cama para Bulín! ¡No hay especialidad! El hombre del año y los debutantes en el amor, entre otras. En 1974, junto al Gordo Porcel, destrozan la taquilla con Hay que romper la rutina con las hermanas Rojo. Jorge les va a explicar. Y me abrazaban, según la escena, y en vez de abrazarme y tocarme, me tocaba el piano, me hacía así, muy loco, era todo así, era una cosa única, muy respetuoso, un divino. Y en el 78 vuelven a enloquecer con encuentros muy cercanos con señoras de cualquier tipo. ¿Qué eras vos
te me conserve, gordo. No, gordo, no. Era artísticamente, te habló, eras desconocido, un tipo, un segundo. ¿Y ahora qué sos? Gordo. No. Si no fuera por mí, estarías trabajando en un lugar muy lejos. ¿Y esto qué? La Vega. Sin olvidarse de la inmortal Departamento Compartido con el inigualable Tato Boni. El negro era más importante como persona que como actor. Amiguémonos todos, ¿eh? ¡No! ¡Qué fuerte su departamento, Mauricio! ¡Me encanta! Es brutal, ¿eh? Vamos a verlo, Ale. ¡Vamos! Más tarde serían de la partida Te rompo el rating, Las mujeres son cosas de guapo, Los reyes del sablazo, Mirame la palomita, Experto en pinchazos, Los fierecillos indomables. Mira, está haciendo pipí. ¡Qué choncho, Pancho! ¿Qué está haciendo, profesor? ¿Se ha vuelto loco? ¿Por qué? Estoy cuidando esta planta de alcanfor. Está un poco seca. La soda contiene bicarbonato, muy bueno para estos casos. O Susana quiere, el negro también, y el Mano Santa está cargado. Atracción peculiar, entre otras tantas. Adentro, Lombardi. Ahí viene Chávez. Ahí viene Chávez. Que no lo encuentro así vestido. Por favor. ¿Pero qué tiene? Estoy de entre casa. Sí, pero está conmigo. ¿Sí? Métase abajo de la cama. No, jamás. ¿Qué abajo de la cama? No. Olmedo filmó 48 películas. Todas dieron que hablar. Todas marcaron una época e hicieron reír a millones de espectadores. Quiero que conozcas el Art Nouveau. Porque eso es la onda total, es la super onda, es un valereo espantoso. Regardé la obra, Tito regardé. Parece una regadera eso. Y no me tienen fe. Pero él nunca pudo escuchar la mágica música que dejan las carcajadas de aquellos que le agradecen eternamente el haber existido. Mystery. ¿Pero qué haces? No sé, a mí me lo pasaron. Devolvelo. Mystery. Tomá, me parece que te equivocaste, nadie lo quiere. No, bromas, tenés que cortar. ¿Cortar qué? ¿Qué va a ser el pecho? Hay que agrandar la herida para poder sacar la bala. ¿Y va a salir sangre? Por supuesto, muchísima sangre, ¿qué crees? Hazte de cuenta que soy una chica. Aquí todo el mundo me conoce por Cookie. Cookie. No me diga que ustedes... Sí, y no me arrepiento. Porque una es como es, ¿viste? ¡Avianchi! ¿Por qué Avianchi? ¿Por qué no adelante, pase, está en su casa? Frases en castellano, porque ese es el idioma que dominás, que hablas. Eu parlo. No en castellano. ¿Qué castellano? Eu soy un garoto de Santiago de Compostela. De España, Compostela. Claro, eu soy un portugués. No. A veces. No, vos no sos portugués, vos sos santafesino. Y para más datos, rosarino. Como decís, Rosarí Gacino. ¿No te suena? Rosarí Gacino. Vivías en el vagacarrio de Pichiga Cinta. ¿Acordás? En los Bologas son. ¿Qué clase? Sí, de cultura. Claro. No comprendo. He oído nombrar. En el próximo bloque, la maldición del Mano Santa, el éxito, el amor no correspondido, el dolor y la muerte al límite de lo permitido. El negro, con su soledad a cuestas, se refugió en un silencio que nadie pudo interpretar. La última cena, el alcohol, las drogas, el final y una pregunta que aún flota en el aire. ¿Se podría haber evitado la muerte del negro? Me acuerdo que me subía a unas macetas que había, y yo trataba de agarrar, hasta que me dijo, agárrame la pierna. Eran de esos balcones que van hasta así y no tienen pestaña, ¿entendés? Para pisar. No. Yo le decía, no puedo, papá, no puedo. Alberto Olmedo terminó la función de Éramos tan pobres en el Teatro Tronador y se fue a cenar al restaurante Hamburgo de Colón y 14 de Julio, un lugar tranquilo, algo alejado del centro marplatense. Estaba feliz.
pero estaba siempre preocupado por poder cumplir con esta demanda que exige ser grande, ser talentoso, hacer reír. La noche del viernes 4 de marzo de 1988, Olmedo lucía de muy buen humor según sus amigos y sus compañeros de trabajo. Por la tarde, había renovado un contrato para reponer la obra en el Teatro Alfil de Buenos Aires. Beatriz Salomón le contó que lo había visto muy bien, muy gracioso en su última película Atracción Peculiar, estrenada 2 días antes de su desaparición. ¿Me está masando el culo? ¿Se deja de hacer pan criollo, por favor? ¡Ay, los bomberos! ¡Ayuden los bomberos! El sueño de mi vida. Un bombero me baja en brazos. ¡Hola, que se va a caer, boludo! ¡Vamos, vamos, caminen! Oiga, ¿qué hace? No se campeona, ¿eh? ¡Ay, si yo operara! Cerca de la medianoche, Alberto Olmedo llegó al restaurante acompañado por su hijo Javier. Olmedo habló de su deseo de irse a París a descansar y de sus planes de reunirse más tarde en Punta del Este con Javier Portales y Hugo Sofovich para elaborar la temporada de trabajo. En algún momento habló por teléfono con Nancy Herrera, que hacía unas horas había llegado al departamento del edificio Maral 39. Olmedo pidió que le envolvieran el trozo de cochinillo que había sobrado y se fue apurado. Eran las 2 de la mañana y en el departamento lo esperaba la mujer a la que él amaba ciegamente. Ya había cenado él. Me trajo un paquetito, digo, ¿qué es eso? Me dice un poquito de cochinillo de traje negro. Esa fue la última cena y la última noche de amor. Me acuerdo que me bañé y es ahí donde yo le dejo el mensaje a Alberto, con jabón, que siempre se lo dejé. Siempre nos dejábamos mensajes con jabón escritos en el espejo. Te ama Nani, cuando fue en un momento, en la noche puso, eu también, no era normal, no podía poner yo también, no, eu también. Y firmaba Al. A las 7 de la mañana salió al balcón, quién sabe a buscar qué cosa. Una pirueta en falso, un paso mal dado, la niñez revoloteando en sus espaldas y el final en el frío pavimento de la avenida costanera, frente a la inmensidad del mar y los brazos de Dios. Se había tomado bastante ya esta noche, mucho, reconozco, pero nunca tuve reparos en decirlo. Fui por prender un cigarrillo, miro así y estaba haciendo caballito a la baranda. Lo vi que se daba vuelta y lo agarré de las manos. Lo único que hice fue agarrarlo de las muñecas. Y ahí empezó mi criterio. Antes había empezado. O sea, yo estoy contando esto como si hubiese sido cámara lenta. Te cuenta que era un peso muerto, yo flaquita. Y me acuerdo que me subía a unas macetas que había, y lo trataba de agarrar. Hasta que me dijo, agárrame la pierna. Y yo le decía, no puedo, papá, no puedo. Y recuerdo que él hizo, no sé si como esfuerzo, pero como que se soltó. O sea, no digo más. No pegó un grito, nada. O sea, como que totalmente resignado que se había mandado el moco de su vida y le costó la vida. Las versiones fueron muchas. Se habló de drogas, de alcohol, de suicidio, de tantas cosas. Lo que sucedió son esas cosas que no se pueden saber, se pueden conjeturar, que alguien puede contar, se puede decir, pero eso sucedió porque tenía que suceder. Yo creo totalmente lo que dijo la justicia, que fue un accidente. Sí, no, Olmedo era demasiado centrado como para hacer juegos de ese tipo. Y yo te mentiría si te dijera que alguna vez lo vi con droga, nunca lo vi. Si lo hacía, nunca lo hizo delante mío. Al final le traigo con 7 botellas de champán. Porque cualquier droga lo que te hace es ponerte lúcido, ¿viste? A lo mejor inconsciente, pero no. 7 botellas de champán no resiste nadie. Muchos recordaron su personaje del Mano Santa y aquella premonición. No lo hagas, no juegues con esas cosas, te traen mala suerte. El negro volvía a desafiar al destino, pero en esta oportunidad había perdido la peor jugada, la que le costó la vida. Un abrazo para todos. La semana que viene, otra prueba interesante. Me retiro con mi pupo. Como dijo Gorosito, a la prueba me remito.
sido considerado como el programa más gracioso. La vi. Ah, la vi, la UMA. No, la vi. Quiero ver. Si no era Parra, la entrada a Mendoza. Esperamos te haya gustado nuestro video. No olvides suscribirte, comentar o seguirnos por nuestras otras redes sociales. Muchas gracias y hasta el próximo video.